Ministro Alberto Pérez Dayán, muchas gracias por venir a Katia 360. Todo lo contrario, gracias a ti. Oiga, me encontré una nota en el Esto, muy interesante, donde había un señor que se decía muy orgulloso de su hijo, Gelasio Pérez Jr., su papá. Su papá es un muy connotado referee de box. Y usted fue, durante un breve tiempo, boxeador y juez de box. ¿Existe como una doble identidad o la hubo en algún momento de su vida? No, durante la juventud uno tiene influencia directa del padre, aspiraciones. Y usted también quiso ser futbolista. Además, el otro deporte implica un poquitito más de aptitudes, es menos colectivo, no camino aquello. Pero sí, todas estas cuestiones se van entendiendo propias del entorno en el que uno se desenvuelve y con el paso del tiempo se van dejando. Una indiscreción cometió su papá quizá al decir que usted de niño decía que quería ser presidente de México. ¿Todavía? No, ya no. Ya no. Presidente de la Suprema Corte, entonces. Bueno, si las condiciones y circunstancias así lo permiten, me parece que todo ministro está obligado a aplicar sus conocimientos en la conducción de la Suprema Corte si es que tiene algo que aportar. ¿Que me gustaría? Sí, claro que sí. Creo que a todos nos ha siempre atraído esa posibilidad. Más se trata de hacer las cosas para obtener resultados positivos. Cuando usted llegó a la Suprema Corte, ministro, ya ve cómo son los analistas políticos delatosos, ¿no? Algunos dijeron en el 2012 que usted tenía mucha cercanía con el suegro del entonces presidente, Felipe Calderón, Diego Zavala. En el caso del reconocimiento y gratitud que tuve para con don Diego Zavala, mi maestro de Derecho Civil, desde luego permaneció siempre así, no solo por la identidad en cuanto al concepto jurídico que él y yo tenemos en torno a los fenómenos que nos apasionan, como lo es la definición de los litigios. En ese sentido, nunca se puso sobre la mesa la posibilidad de decidir algo en función de lo que él pensara o yo pensara, ni mucho menos hubo sugerencia alguna para que él me dijera esto se resuelve así o de la otra manera. Al contrario, incluso en un determinado momento llegamos a tener una vinculación, sí de carácter judicial, en tanto las resoluciones que él dictaba eran sujetos de juicios de amparo y me correspondía a mí resolverlos y se resolvían precisamente como correspondiera en función de la aplicación del derecho, aun cuando pudiera yo reconocer en él la enseñanza que me dio en la determinación de lo que corresponde a la justicia, me siento absolutamente libre. Los ministros de la Suprema Corte ganan mucho dinero, ¿le parece? Yo no creo que ganen mucho dinero. Desde luego, hoy los números parecen avasalladores, pero no lo son tanto. Hay grandes informaciones en este sentido. Tantas veces se ha recurrido a través de la transparencia a conocer nuestros salarios. Estos se han informado, claro. Están publicados en el salario total, esto es, antes de impuestos. Creo que el nivel de responsabilidad que tiene un servidor público le permite en ese sentido llegar a este tipo de alcances económicos que le den la certeza y estabilidad de que lo que hace es exactamente lo que debe hacer con la imparcialidad y la certeza de que no requiere nada más que su trabajo para vivir dignamente. Claro, pero independientemente del salario, me llamó mucho la atención que usted en enero de este año hizo un llamado a la austeridad a los jueces por la situación que vive el país frente, lo cito, a una sociedad agraviada y molesta a la que siempre debemos honrar, escuchar y servir, y llamó a hacer más con menos o con lo mismo más. ¿Qué medidas podría tomar el Poder Judicial al respecto? Son muchas. Hemos privilegiado el uso de la tecnología, siempre en ánimo de encontrar la racionalización de los recursos. Podemos lograr el reciclaje del papel, tratar de organizar el trabajo de manera que los procesos no sean repetitivos. Venía yo, antes de dar esta expresión,
de ser presidente de la segunda sala, y esto me permitió que con la ayuda del personal encontramos una gran cantidad de procesos que duplicaban o resultaban inservibles para nuestros objetivos. Y es que a principio de año enfrentábamos un panorama sumamente incierto. Sí. Hoy no quiere decir que las cosas en lo económico hayan modificado severamente su condición, pero por lo menos vemos con mayor tranquilidad nuestro futuro. Para aquel entonces no teníamos nada claro ni qué le pasaría a México, ni qué le pasaría al resto del mundo. Claro, sin embargo, estamos viviendo un momento interesante como país, también frente a las elecciones que vamos a tener en el 2018. ¿Qué papel cree que debe jugar la Suprema Corte de Justicia en este contexto? Ustedes se han vuelto cada vez más juzgadores y más bien árbitros de conflictos entre poderes y conflictos políticos. ¿Cómo cuidar a la Corte? La necesaria evolución de la sociedad que nos llevó ya a una pluralidad nos obligaba a diseñar un sistema en donde alguien se erigiera como el árbitro de los poderes. La Suprema Corte durante 70, 75 años a partir de la vigencia de la Constitución actual se encargó de definir los grandes caminos de la legalidad y la constitucionalidad de las leyes en función ya sea de las relaciones entre los particulares o de los particulares con la autoridad. La pluralidad política, las nuevas oportunidades democráticas y hoy gobiernos de distinta afiliación política necesariamente llevarían a diferendos que tendrían que ser resueltos por un órgano de decisión con la calidad moral y jurídica lo suficientemente fuerte como para entender que su decisión los legitima y es importante someterse a ellos. Hoy la Suprema Corte se deben legitimar precisamente en función de lo imparcial, decidido y atinado de sus resoluciones. Y en esa medida la Suprema Corte habrá de coadyuvar en estos nuevos menesteres en los que se le ve como este árbitro de las voluntades que entran en conflicto, cuyas competencias se ven amenazadas por otros, o en su caso, cuando hoy los sujetos legitimados pueden traer a conocimiento de la Suprema Corte los distintos litigios que se dan sobre nuevas dimensiones del derecho, como lo son las que se encargan a los órganos constitucionales autónomos en materia regulatoria, como por ejemplo las de telecomunicaciones, competencia Que le ha económica. tocado últimamente mucho, ¿verdad? Me han tocado algunas responsabilidades en ese sentido. Muchos casos muy interesantes, ¿eh? Sin duda. Lo mismo la decisión de dar pensión a viudos en lugar de a viudas. Pero me gustaría tocar rapidísimo el tema de la libertad de expresión, porque le ha tocado lidiar con un caso que finalmente se volvió a sortear en la Corte, que ahora lo va a presentar el ministro Lainez. ¿La libertad de expresión tiene límites? Sin duda, no es absoluta. En este sentido, la propia Constitución, las leyes establecen que la moral es uno de los grandes valladares hacia la libertad de expresión y el derecho de los demás. Esto es importante. Evidentemente, el derecho no puede sobreponerse a la libre manifestación de las ideas y si ésta se da en el ámbito de un trabajo, de una crítica o de cualquier otra cuestión que implique expresar un pensamiento respecto de los demás, siempre debe haber alguna instancia que permita contrastar las ideas o, en su caso, aclarar aquellas informaciones inexactas o falsas que se den respecto de alguien. O agraviantes, que fue la palabra que puso a los medios Esa como fue la paradas más de las complicada. pestañas, ¿no? En caso de que hubiera información agraviante. Exactamente, ¿verdad? Entiendo que el término es difícilmente atajable, lo que a alguien le puede parecer agraviante, a otro puede no parecerlo. Una crítica a la forma en que se conduce una persona puede resultar agraviante. Aunque sea cierta. Aunque sea cierta. De ahí que cuando yo presenté esa ponencia decía, la crítica que se da en este sentido, la opinión, no es motivo de réplica, pues si esto generara una instancia para poder refutar, se convertiría entonces en un debate y no es la finalidad. La réplica tiende solo a hacer una aclaración respecto de información inexacta y falsa, pero nos guste o no, el entorno que hoy nos rige, que en el caso concreto de la Convención Americana de los Derechos Humanos, utiliza la expresión agraviante. De ahí que la propuesta caminaba en ese sentido. Si la norma convencional establece más prerrogativas que la legal,
El proyecto solo apuntaba a que esta fuera la que se considerara prevalente, más sin embargo no dejaba de entender que había ciertos riesgos sobre la comprensión de la expresión agraviante. Va a ser un tema, seguirá siendo un tema mientras no discutamos en el país de manera seria si la libertad de expresión tiene límites y cuáles, ¿no? Que nos seguirá encontrando en el camino, ¿no? Sin duda, la réplica es un complemento de la libertad de expresión, pues a partir de ella puede lograrse este importante diálogo que permita que el público que recibe la información de alguien pueda tener la versión más completa y, ¿por qué no?, hasta la del propio interesado para saber exactamente qué es lo que cada uno de ellos dice y formar su propia convicción. Muchas gracias, ministro. Todo lo Gracias contrario. por haber venido. Gracias. Ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet, hay mucho más de esta entrevista con el ministro Alberto Pérez Dayán y como siempre los esperamos en Facebook y en Twitter. Ahora que en México todo son encuestas de cara a las elecciones de este año y a las del 2018, existen otro tipo de sondeos que desde hace años se han aplicado y no tienen la menor importancia, como por ejemplo que en promedio una persona pasa 2 años de su vida al teléfono, que nos reímos alrededor de 13 veces al día, haya o no motivo, que en México los mejores meses para estrenar una obra de teatro son marzo y octubre. Hay otro sondeo por ahí que registra que una persona, independientemente de la edad, se enamora por el aspecto físico de quien nos atrae y no por su nivel intelectual o por sus sentimientos. Esta última encuesta bien podría aplicarse con más rigor en nuestro país con un enfoque electoral. Ancestralmente, los diferentes candidatos procuran su aspecto físico y hacen lo posible por verse jóvenes y sanos, lo consigan o no. El problema es que las campañas se han convertido en una guerra de descalificaciones en las que las demandas de la ciudadanía quedan hechas totalmente de lado.